comenzar, un saludo a nuestras sedes a distancia, que son en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad León, la Escuela Superior de Comercio y Administración en la Unidad de Santo Tomás del Politécnico, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en particular el posgrado en Pedagogía, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ahí está el Centro de Desarrollo Municipal, la Universidad Veracruzana, el Instituto de Investigaciones en Educación, la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, la Facultad de Educación, la Universidad de San Buenaventura en Cali, Colombia, la Universidad Autónoma de Morelos, la Institución Educativa Absalón Torres Camacho, también en Colombia, en el Valle del Cauca, la Normal número 4 en Ciudad Nezahualcóyotl, y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en donde, por cierto, acabamos de estar. Esta sesión es la tercera del tema de ciudadanía y corresponde a la presentación de movimientos estudiantiles y construcción de ciudadanía. Y va a estar a cargo del doctor Imanol Ordorica, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde estamos ahora, además de ser director general de la Dirección de Evaluación Institucional de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, físico de primera profesión de esta universidad, y después maestro y doctor en Sociología con especialidad en Educación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Imanol tiene ya una extensa trayectoria académica aquí en esta universidad. Comenzó como técnico académico, poniendo instalaciones de cómputo, y en la actualidad pues es investigador titular C de este instituto. Destaca, además de su trayectoria académica, que ha sido muy sólida, e incluye haber participado como profesor y como investigador invitado en universidades de México, en la Sorbona también, en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, a través de distintas cátedras. Además de esa carrera académica muy notable, el haber sido dirigente en 1986 y en realidad hasta 1990 y un poco después del Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, que protagonizó el movimiento de los estudiantes contra la elevación de cuotas en el 86, y que colaboró claramente en la definición del Congreso Universitario de 1990 y de los acuerdos que ahí tuvieron lugar. Por razones de interés académico, pero también por razones de militancia, Imanol se ha especializado, entre otros asuntos, en los movimientos sociales y en particular en los movimientos universitarios. Parte de su trabajo publicado, libros, capítulos y artículos, se refieren o se inscriben dentro de esa temática, aunque más recientemente ha abordado muchos otros ángulos del tema del desarrollo universitario, del tema de la sociología de las universidades. Bueno, para
no abundar demasiado en el aspecto curricular y poder entrar en materia, los dejo con ustedes al doctor Ordóñez. Hola, buenas tardes. Gracias, Roberto, por la presentación. Gracias a ustedes que están presentes a través de la conexión de videoconferencia en las sedes que se señalaron y quienes están aquí en la sala, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuando planeamos este curso, buscábamos generar una dinámica diferente a la de los 8 cursos anteriores del seminario, en términos de poner más atención a los actores de la vida universitaria y su interacción con la institución. Los actores definidos a partir de elementos como el género, que va a ser la parte final de este curso, que son determinantes de las distintas formas de interactuar con la institución universitaria, pero que es una determinación que viene de fuera, no digo natural, no estoy hablando de sexo, estoy hablando del género, que es una construcción social, y que no me voy a meter en eso porque además no es mi especialidad, pero buscábamos ver cómo este tipo de estas condicionantes determinaban la relación entre actores diversos de la universidad con la institución y el papel de la institución respecto a esa construcción social que es el género. Planteamos el tema de juventud, que es polémico, como se vio en algunas de las discusiones. Hay quienes reconocen en la juventud una condición que puede ser, que va más allá del asunto estrictamente de la edad, para constituir un estrato social, ¿no? Hay autores como Bourdieu que lo desconocen por completo, y hay otros que lo reconocen como una condición que confiere a los sujetos una particularidad en su interacción con la universidad. También digamos que si uno acepta esta condición como determinada de manera externa a la propia institución. El módulo que estamos tocando en este momento es el de ciudadanía, en donde ciudadanía es más un tipo de relación entre sujetos en la sociedad, interacciones entre sujetos, interacciones de sujetos con la sociedad, con instituciones de la sociedad, y que este elemento que es común a jóvenes y a distintos actores en función de sus diferencias de género dentro de las instituciones, era un elemento al que valía la pena ponerle la luz por varias razones. Uno, porque para nosotros era muy importante, porque se ha insistido con demasiada facilidad y sin suficientes explicaciones en que una de las razones de ser de la universidad como institución, o podemos decir genéricamente, de las universidades, es la de contribuir a la formación de ciudadanía, ¿no? Y esto supone en el discurso de algunos que es una contribución homogénea, que hay una ciudadanía, ¿no? Pero viendo los temas desde una perspectiva de juventud o desde perspectivas de género, uno podría por lo menos asumir que hay diferentes formas de vivir la ciudadanía. Si no, para no meternos en Honduras, si no se llega al extremo de decir que hay distintas condiciones ciudadanas dependiendo de la condición social de los sujetos en términos de su ciudadanía. Sí hay distintas formas de percibir
y de vivir la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el papel de la universidad en relación con este tema de la ciudadanía? Y entonces, todo mundo, vean los programas de los 16 candidatos y candidatas, más bien aspirantes y aspirantas, porque no son candidatos, porque aquí no hay votaciones, no hay elección, a la rectoría de la UNAM, y podrán ver que en todos los programas que se parecen mucho, uno se sorprende de que se parezcan tanto, en todos ellos se señala la importancia, la relevancia histórica de la universidad y en particular de la nuestra en la formación ciudadana, no solo de los estudiantes universitarios, sino de la sociedad en su conjunto. Ahora, si sentáramos a los 16, no sería ninguna mala idea, y pudiéramos hacerles preguntas sobre las cosas de las que incluso ellos hablan en sus propios programas, y les dijéramos, bueno, ¿usted cómo piensa que la universidad genera ciudadanía? Nos encontraríamos probablemente con las perogrulladas más grandes del planeta, ¿no? Genera ciudadanía porque los estudiantes que en ella viven cumplen la edad para ser ciudadanos, pero además se vuelven ciudadanos porque aprenden a ser ciudadanos en la universidad y bueno, en descargo de ellos hay que decir que cuando uno busca la literatura sobre universidad y ciudadanía, encuentra que el tema se toca generalmente de manera tangencial. Ustedes, y esa fue la intención que tuvo Roberto en la presentación de hace 15 días, de repente encontraron dos vertientes en el análisis de lo que era, por un lado, la evolución del concepto de ciudadanía, y por otro lado, más o menos, la evolución del concepto de responsabilidad social de la universidad, ¿no? Y la idea que teníamos era provocar en ustedes hasta una incomodidad de decir, dejaron aquí la ecuación y no la resolvieron. Está la igualdad, ¿no? 2x cuadrada más 4xy más y igual a 0, pero no despejaron, no le encontraron la solución a esa función. Nos dieron dos elementos de la ecuación y no nos despejaron la incógnita, digamos, ¿no? Y la idea era tratar de provocar en ustedes una inquietud y una pregunta de decir, bueno, pero a ver, ¿cómo conecta universidad y ciudadanía? Yo voy a hablar muy generalmente de cómo conecta universidad y ciudadanía y luego me voy a enfocar en una condición particular que es la de los movimientos estudiantiles como un momento específico de la construcción de ciudadanía y de la adquisición de conciencia ciudadana. No es exactamente lo mismo, se parece, pero no son exactamente sinónimos. Para hacer un poquito de recapitulación y entrar en contacto con la presentación que había hecho Roberto. Primero, el concepto de ciudadanía no es estático, ¿sí? Es un concepto cambiante. Emerge en el siglo XVII, en Inglaterra, lo vimos, básicamente como un conjunto de determinantes de todo aquello que el poder no podía hacer de cara a los individuos, ¿sí? Entonces, se definía casi por la negativa, en términos de que un individuo no podía ser incorporado por la fuerza al ejército, no podía ser obligado a rendir pleitesía, no podía supeditarse más que a las leyes determinadas por el Parlamento, no podía su futuro ser determinado por el rey, no podía esto y no podía lo otro. Casi en positivo, uno en esa formulación
de Bill of Rights, que es, digamos, Bill es casi una lista de derechos, ¿no? Solo hay en positivo planteado el derecho de petición. Todo individuo que luego es a esto a lo que llamaríamos ciudadano, tiene el derecho de ejercer la posibilidad de hacer peticiones al rey y tiene libertad de expresión hasta cierto punto, ¿no? Entonces hay como una primera construcción. Es una construcción todavía bastante amorfa porque el concepto de ciudadanía en realidad no toma cuerpo hasta la constitución del Estado moderno. Digamos que otro de sus fundamentos, también habló de él Roberto, es la primera constitución norteamericana en varias de sus enmiendas. Recuerden que la Constitución de Estados Unidos se estructura de una manera jurídica diferente a las que tienen un origen latino, y se van produciendo a partir de transformaciones, eso lo que se llaman enmiendas, que van sustituyendo unas a otras. Entonces, en la enmienda 14 de 1868 se define la ciudadanía de una manera muy sencilla. Es el derecho a tener derechos. Y luego establece cuáles eran los derechos: el derecho a la propiedad, el derecho a tener cierta representación, el derecho, una muy fundamental, que es la que determina la independencia de Estados Unidos frente a Gran Bretaña, el derecho a que si uno pagaba impuestos, tenía derecho a estar representado en los espacios de toma de decisión gubernamental, ¿no? Pero se decía, hay una condición de los individuos en donde tienen el derecho a tener derechos, y no todos los individuos tenían derecho a tener derechos. No todos los seres humanos eran ciudadanos, ¿sí? Básicamente, durante mucho tiempo eran ciudadanos, primero los no esclavos, por supuesto, en segundo lugar los propietarios, hombres. No es un uso nomás del lenguaje sexista, las mujeres no eran ciudadanas, ¿no? No tenían derecho a tener derechos. Hay mucha evolución, y este no es un curso sobre ciudadanía estrictamente. Hay la formulación ya moderna, estrictamente moderna, es cuando se establecen en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y con la formación de la Organización de Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Como pueden ustedes ver, todavía en esa época no ha permeado una lógica de inclusión, por lo menos lingüística, aunque sí hay una extensión de los derechos a hombres y mujeres, pero a las mujeres se les seguía concibiendo como parte de los derechos del hombre, no como en un sentido de propiedad, sino en un sentido de que el lenguaje, hablar del hombre, implicaba hablar de los dos géneros, ¿no? La evolución del hombre. Luego la gente ya ahora se lleva unas sorpresas, también uno podría hablar con los candidatos y candidatas y encontrarlas, que dicen que el papel de la evolución del hombre, el conocimiento del hombre, y luego ponen un punto de equidad de género, por supuesto, ¿no? Pero se olvidan de... en esta declaración de 1945 hay un desarrollo mucho más explícito, ¿no? En donde los derechos del ciudadano se establecen, por ejemplo, con temas como la igualdad frente a la ley. No existe ninguna justificación para que la ley se aplique de manera diferenciada a unas personas y a otras, ¿no? Se establece la libertad, un conjunto de libertades que van más allá de la libertad de expresión. Es la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de organización. Se establece la libertad y el derecho a la participación, a poder, en el ámbito de la organización democrática,
que ha promovido históricamente las Naciones Unidas como modelo dominante, a participar, y esto quería decir, como elector o como alguien que podía ser elegido para tomar parte en los procesos de conducción de los países. Y la inclusión de derechos de carácter, esto es muy moderno, de derechos de carácter económico, derechos sociales y culturales. El derecho a utilizar y reivindicar una lengua en particular, por ejemplo, a todo tipo de organizaciones y interacciones sociales, y derechos económicos varios, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, que se englobaban en esa época más como derechos económicos que como derechos sociales. Todavía este concepto de ciudadanía es relativamente rígido, está muy asociado a algo que cambia en un momento de la vida de los individuos, que es al alcanzar la mayoría de edad, en donde se adquieren un conjunto de derechos, sobre todo de participación, la mayoría de ellos asociados al voto. Recuerden ustedes que no es hasta, en la mayoría de los países, hasta la mitad del siglo XX, que se extiende por todo el mundo el derecho de las mujeres a votar, ¿no? Por supuesto que hay expresiones muy anteriores en Inglaterra, en Estados Unidos, sorprendentemente en otros países, ¿no? Seguramente esto se verá más en el tema de género. Pero, por ejemplo, piensen ustedes que en Sudáfrica los negros y los individuos considerados de color, que eran habitualmente de origen hindú, ¿no? Y los mestizos no tuvieron derecho a votar en la elección de sus gobernantes hasta el año de 1994, ¿no? O sea que hay cosas que nosotros damos por sentadas, que realmente y que están muy asociadas al concepto de ciudadanía, y que son muchas de ellas bastante recientes en otros lugares, ¿no? No hablemos del ejercicio efectivo de los derechos, porque cuando metemos la palabra efectivo, o sea, el sufragio efectivo no reelección de nuestro país no empezó a ponerse en práctica en el ámbito federal, a tener alguna repercusión, por lo menos hasta el año 2000, ¿no? Antes no era efectivo y había reelección partidaria automática prácticamente. Todas estas concepciones que van armando nuestro entendimiento de lo que es ciudadanía son relativamente rígidas, y existen otras conceptualizaciones más modernas en donde el concepto de ciudadanía se vuelve más laxo, más intuitivo, más flexible, ¿no? Esta definición de Octavio Gianni resulta interesante, ¿no? Nos dice algo de la ciudadanía con un comentario en donde hay una conexión entre ciudadanía y racionalidad general, ¿no? La ciudadanía está conectada a la información, a la posibilidad de interpretar y tomar posición frente a lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea, ¿no? A que para tomar posición nosotros seamos capaces de tener en cuenta las implicaciones más inmediatas en el ámbito más cercano, regional, nacional o continental, de los acontecimientos, para poderlos interpretar y tener un juicio y tener una postura frente a ellos, ¿no? Entonces se señala, eso es ciudadanía. No es solamente el derecho a votar, es el poder inscribir la decisión que uno va a tomar para elegir hasta un presidente municipal, a lo mejor, en su entendimiento del mundo, en una información amplia sobre las condiciones de vida propias de la gente que nos rodea, sobre las posibilidades de futuro, y entonces se empieza a plantear la ciudadanía no como un tema de edad,
no como un tema de derechos establecidos de manera específica, sino como una condición de autoconciencia, ¿sí? De tener conciencia de uno mismo, de la persona en sí misma, y que en donde la ciudadanía se convierte en una condición soberana. Soberana es que nos permite tomar decisiones, ¿sí? Entonces, la formación ciudadana va más allá de saber, de poder votar, de poder ser votado y de saber votar. Ese concepto restringido de ciudadanía asociado a derechos más o menos estáticos se rompe, por un lado, con esta vertiente de la conciencia ciudadana, ¿no? Tengo la conciencia de ser ciudadano porque me puedo ubicar en el mundo a partir de información y de capacidad de análisis. Está complementada además por la expansión de los derechos hacia el ámbito de lo que se llamaron derechos sociales, ¿no? La segunda generación de los derechos humanos, por ejemplo, que ya involucraban no solo el derecho a la libertad de expresión, a que no te reprimieran por ser crítico de un gobierno o lo que fuera, sino derechos a la salud, a tener una vida digna, a tener vivienda, a tener educación, etcétera, etcétera. Entonces, va más o menos aparejado casi con una demanda de condiciones de vida, del cumplimiento de esos derechos sociales, que es el derecho uno podría decir, a la felicidad, a la vida digna, a que la vida de nuestros hijos sea mejor que la de nosotros como generaciones, ¿no? El cumplimiento de esos derechos y la conciencia que uno adquiere de cuáles son las decisiones que tienen que tomarse para poder ejercer esos derechos. Entonces cambia notablemente la idea de ciudadanía. Entonces, si en un momento dado, al principio se pensaba que la relación entre universidad y ciudadanía, y estoy hablando de hace 10 o 15 años todavía, era fundamentalmente porque en las universidades se podían pensar, reflexionar o construir las reglas electorales de un país, las normas de comportamiento en los procesos de elección democrática, pensar en cómo deberían de constituirse los sistemas políticos, etcétera. En esta idea de que había una conexión entre ciudadanía y extrema racionalidad del ordenamiento social y político de los seres humanos, y entonces se entendía que la universidad era el espacio máximo, el espacio por antonomasia de la racionalidad de los seres humanos. Entonces la universidad, así en automático, jugaba un papel en la construcción de ciudadanía, porque ahí se pensaba lo ciudadano y ahí se difundía las formas y se socializaban las formas de comportamiento ciudadano, no solo a los estudiantes que llegaban a la universidad, sino a través de un conjunto de actividades universitarias hacia otros integrantes de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, eso es, por ejemplo, Vasconcelos, ¿no? Que plantea que desde la universidad hay que irradiar a la nación sobre lo que es el comportamiento de una sociedad moderna respecto de la conformación del Estado, de la elección del gobierno, de la creación de instituciones. La universidad juega un papel central en ese tema, ¿no? Entonces, hay esta noción, mira, pues sí, ya hay una conexión entre universidad y ciudadanía, más o menos podemos decir por qué todo mundo puede hablar de que la universidad y la ciudadanía están conectados. Pensemos una cosa, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención. En el año 2004, me parece, fui invitado a Bolivia en un momento en el cual había grandes movilizaciones de la población, mayoritariamente indígena, para tirar a un presidente al que apodaban el gringo, blanco por supuesto, que hablaba un español con acento
de gringo, en efecto, ¿no? Al que se obligó a renunciar con unas movilizaciones masivas, proceso que abrió un momento de transición política y luego la elección del primer presidente indígena en Bolivia. Entonces, cuando uno iba por la calle, toda la discusión era la construcción de un Estado pluriétnico, ¿no? Y llegamos a la universidad, estaba invitado a dar un curso y la universidad estaba cerrada. Y me pareció, dije, por supuesto, la universidad tiene que estar metida en el centro de esta movilización ciudadana para transformar Bolivia. Una transformación que fue por una vía electoral, pero, o sea, imagínense un país que tiene 95% de población indígena y que nunca en su historia había tenido un presidente indígena, ¿sí? Y que Evo Morales iba a ser el primero. Entonces uno pensaba, no, la universidad está volcada en la calle. No, el paro en la universidad era por el aumento al precio del comedor universitario, ¿no? Y estaba lleno de mantas del Partido Socialista de los Trabajadores, del Partido de los Trabajadores Socialistas, de los mangalargas, como se les dice en toda América Latina, el Partido Comunista Marxista-Leninista, del tal y del cual, y las demandas radicalísimas eran becas alimenticias, tal. Mientras la sociedad boliviana transformaba la nación por completo, la universidad transformaba el comedor, ¿no? Entonces, a la hora de dar una conferencia, yo decía, qué suerte tienen ustedes de estar en un país en donde uno puede llegar y decir qué claridad de lo que tiene que ser el proyecto universitario en este país, que es que la universidad boliviana o las universidades bolivianas tienen que concentrar toda su atención en construir un país multicultural, una constitución, un proyecto económico multicultural, incluyente. O sea, había un reto político-social brutal. Y sin embargo, la universidad, mayoritariamente blanca y mestiza, no estaba conectada con esto, ¿no? Entonces, lo digo porque la conexión entre universidad y ciudadanía no es automática. Hay una proclividad, dada la racionalidad universitaria, hacia el tema de la ciudadanía, pero no se da por naturaleza, no hay una implicación directa, ¿no? Universidad, igual racionalidad, igual ciudadanía. Históricamente hay demostraciones bastante contemporáneas de que esto no es así, no es necesariamente así. Una segunda gran vertiente que trata de explicar el tema de la relación entre universidad y ciudadanía es el planteamiento muy antiguo, que hoy se ha vuelto moneda corriente. Quiero decir, de nuevo, revisen los 16 proyectos, todos hablan de responsabilidad social de la universidad o de compromiso social de la universidad o de la universidad orientada a la nación o de la universidad vinculada con la sociedad, absolutamente todos. Entonces se entiende que en su propia actividad la universidad hace un profundo ejercicio ciudadano a partir de sus funciones más tradicionales. O sea, al vincular la investigación a los problemas del país, al plantear la docencia y la preparación y la formación de egresados universitarios en concordancia con el proyecto nacional, la universidad no solo está haciendo difusión de ciudadanía, es decir, todo ciudadano de 18 años debe evitar robarse las urnas durante un proceso electoral, norma que parece que muchos que han pasado por la universidad en todos los partidos no aprendieron de manera adecuada en este país donde se siguen robando las urnas, ¿no? Sino que la universidad, al cumplir una función social,
Tomemos este dicho que hemos comentado varias veces en el curso, al desprenderse de la noción de torre de marfil, ¿no?, de la que hablaba Justo Sierra, que no quería ser torre de marfil, y plantearse, no, es una universidad metida en los problemas de la nación, los problemas del pueblo, de la sociedad mexicana. En ese momento la universidad está asumiendo a plenitud su responsabilidad, su papel ciudadano, y asume una conciencia ciudadana. Asume una conciencia ciudadana porque racionalmente identifica los problemas en el cumplimiento de los derechos fundamentales: el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, el derecho a una vida en condiciones adecuadas, ¿no? Y entonces plantea qué puede hacer la universidad para resolver esos problemas. Ahora, una cosa es que formulen en el programa los 16 que la universidad tiene que tener responsabilidad social, y otra que ellos tengan resuelta esa ecuación, porque a la hora de preguntarles cómo hacerlo, bueno, tenemos un candidato, por ejemplo, que dice que los transgénicos no son ningún problema, que en realidad la empresa Monsanto tiene razón y que no hay ningún problema de medio ambiente producido por esto. Entonces, que lo que la universidad tiene que hacer es quitarle los mitos a la sociedad que se empeña en defender el maíz originario para traer este maíz genéticamente modificado. Literal, o sea, ese es uno, pero los otros tampoco lo tienen del todo resuelto. En general podemos decir, no lo tenemos de todo resuelto, porque en buena medida la responsabilidad social de la universidad se ha ido por algo que también tocó Roberto, el tema del extensionismo universitario, como una corriente larga que tuvo mucho peso a mediados del siglo XX, ¿no?, hasta los años 70, luego bajó y ahora empieza a recuperar importancia de nuevo. Otra formulación del papel de la universidad en la ciudadanía, sobre todo en países en los que no ha habido democracias reales, y es muy fácil hablar de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, las dictaduras militares, etcétera, pero en este país tampoco había democracia real, había un sistema político autoritario. Era el planteamiento de cómo la universidad podía contribuir a democratizar a la sociedad, ¿no? Y esto se hacía desde muy diversas formas, porque la democratización no solo quería decir el tema electoral, sino la democratización de las relaciones sociales en el conjunto de la nación. Entonces se buscaba la idea de proyectos que vincularan a los estudiantes con la sociedad, el servicio social como una forma de ciudadanía, ¿no? De la contribución a la formación ciudadana en la sociedad, acuerdos UNAM, IFE, ¿no?, antes y ahora quizás INE, para campañas propagandísticas, para elaboración de materiales de estudio, para discusión de buenas prácticas democráticas. O sea, la universidad incluso como elemento que daba fe de que los modelos y algoritmos matemáticos del PREP, por ejemplo, en las elecciones, estaban bien hechos. Entonces, la universidad asumía una tarea ciudadana, contribuyendo a que el sistema electoral, en su parte técnica, operara correctamente, ¿no? Y una idea muy en boga desde hace muchos años, la idea de que la universidad, a través de estrategias pedagógicas, ¿no?, a sus propios estudiantes, pero también a través de las tareas de difusión cultural, promoviera valores y formas de vida ciudadanas, ¿no? A esto se le atribuye una enorme importancia. Se gastan millones de pesos. Yo no sé si han visto ustedes la campaña de valores que sufrimos, lo digo así, que sufrimos los universitarios, en todas las barreras de entrada, las puertas, el respeto, la tolerancia, el no sé qué, el no sé cuántos. No es que uno esté en contra, ¿no? Pero es pensar
en la construcción de conciencia ciudadana como si fuera a vender sabritas, ¿no? A fuerza de repetir un mensaje que en realidad no tiene mensaje. Porque si tú pones a la entrada de un estacionamiento en la valla algo que dice tolerancia, ¿no? Y esta es la campaña de valores, uno piensa, es que el señor que abre va a tardar un rato, ¿no? Debería decir paciencia a lo mejor, ¿no? Pero bueno, está bien, tolerancia, con letras grandes, no hay contextualización, no está diciéndonos gran cosa, nos está poniendo cosas ahí que para empezar ya sabemos que son relevantes, pero que si nosotros no le damos un contexto, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Entonces ponen por igual respeto y tolerancia, ¿no? Y diversidad. Y cuando uno lo piensa políticamente, ¿sí? La tolerancia es aquella condición que ejerce el vencedor frente al vencido. Yo te tolero. Ni siquiera te respeto, simplemente te tolero. Verdaderamente ese es el valor que queremos transmitir como un elemento básico de la construcción y la concepción ciudadana a los jóvenes universitarios, para que además vayan y lo lleven a todos los rincones y lugares del país. O sea, ¿es esto una estrategia pedagógica? Se forman ahí los ciudadanos universitarios, jóvenes, hombres y mujeres, que llegan a la universidad en el bachillerato sin ser ciudadanos, solamente siendo mexicanos, y cumplen la mayoría de edad y en ese instante se transforman en ciudadanos, en términos normativos y jurídicos, pero que a lo mejor o ya traían una formación ciudadana o a pesar de haber cumplido 18 años nunca la adquirieron, ¿no? O sea, no hay una automaticidad a pesar de que se piense que campañas publicitarias contribuyen a la formación de valores ciudadanos. Nosotros planteamos este módulo porque pensamos que más allá de esta, llamémosle currícula explícita de la universidad sobre el tema de la ciudadanía, en la universidad ocurren otros factores que contribuyen a la formación de ciudadanía y conciencia ciudadana. A veces algunos de los que somos muy poco conscientes, pero que están ocurriendo de manera cotidiana, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana de la universidad, por ejemplo, uno sabe casi desde el principio que al entrar al aula, para poder participar en la clase, tiene que levantar la mano y esperar su turno, ¿no? Uno debería de saber que además para hacerlo tendría que haber leído el texto que se había asignado en la clase, ¿no? Pero eso ya es llevar la ciudadanía a un extremo demasiado exigente, ¿no? Pero entonces, ¿dónde aprendimos eso? ¿En la secundaria, en la primaria? Hubo un momento en el que adquirimos una noción de comportamiento colectivo que tiene que ver con ciudadanía, de que no todo mundo puede hablar al mismo tiempo. Y nosotros decimos, bueno, sí, pues eso todo mundo lo sabe. ¿Ustedes creen que todo el mundo lo sabe? Yo les digo, vayan a 2 tipos de reuniones que son las peores que hay en el planeta. Las de padres de familia, en una escuela, creo que la mayoría de ustedes todavía no lo son, o las de vecinos, ¿no? Las de condóminos, ¿sí? En la reunión de padres de familia, todos quieren hablar al mismo tiempo y plantear el tema particular de su hija, que es un genio, ¿no? Y oiga, maestra, fíjese que mi hija aprendió a leer desde antes de nacer y yo le quería contar porque tengo un problema, ya no sé qué darle, si la guerra o la paz, o los 3 tomos del Capital, ¿no?
O sea, no viene al caso, la maestra está hablando de educación sexual para los niños o algo así, ¿no? Pero los padres de familia somos así, llegamos, solo existe nuestro hijo, y no importa quién levantó la mano primera, yo hablo cuando quiero hablar, no importa de qué temas está hablando, yo hablo de lo que yo quiero hablar. Bueno, va usted a una reunión de condóminos, Carlos Simas, Antonio Santos y yo fuimos dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario. Nunca he estado en una asamblea más difícil que una asamblea donde le ganamos a los priistas el Comité de Vigilancia de la Villa Olímpica, aquí, ¿no? En donde uno hacía una lista de oradores y se levantaba una señora y empezaba a hablar y decía, perdóneme señora, es que la tenemos apuntada aquí, faltan 6 personas antes de que usted hable, yo hablo cuando yo quiero, a mí nadie me va a decir cuándo puedo hablar, cuándo voy a hablar y de qué tengo que hablar. El orden del día, la lista de oradores, esas son cosas que mucha gente no sabe. Es más, ¿saben qué? Son cosas que hasta en esta universidad, en donde antes todas las personas lo sabían, ahora muchas personas no las conocen. Porque ha habido procesos de despolitización y se pierde eso. Pero esas cosas que algunas se aprenden en la vida en el aula, hay otras que se aprenden, por ejemplo, en el hecho de que esta universidad, aunque sea de manera muy limitada, permite que los estudiantes elijan representantes. Generalmente a todo mundo nos tiene sin cuidado, ¿no? La mayoría de los estudiantes no participan, no votan, pero saben que pueden votar, que hay representantes al consejo universitario, al consejo técnico, ¿no? Que se pueden hacer planillas. Uno aprende a hacer una planilla, aprende a hacer una campaña electoral en la escuela si es que participa. Eso es un aprendizaje ciudadano, ¿no? Que la universidad genera a su interior y que no lo hace para formar, lo hace porque es parte de su vida cotidiana, pero sí forma y sí aprende uno cómo hacer cierto tipo de actividades de participación democrática que son constitutivas de la ciudadanía, ¿sí? Y que no vale, o que no debería valer, proponer que uno está en contra del aumento de las cuotas y que cuando gana la elección va al Consejo Universitario y vota a favor del aumento de las cuotas. O sea, uno sabe que eso está mal, aunque lo hacen, ¿no? Pero, o sea, hay una socialización de formas de comportamiento respecto a los derechos todos, desde el de la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia, de organización, etcétera, 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 ¿no? Solamente que todo esto, existen momentos en donde entran en algo que llamamos catalización. ¿Saben ustedes lo que es un catalizador? A ver, ¿quién podría decirnos qué es un catalizador? A ver, sí, tú allá hasta atrás. Hay, por ejemplo, que promueve que se haga algo, o que no sé si también evita, pero menciona que promueve, ¿no? Promueve, acelera, ¿no? Exactamente, viene básicamente de la química, se colocan, esta es la más básica, 2 sustancias en contacto que generalmente tienen una reacción que toma cierto tiempo. El catalizador es algo que uno pone ahí para que esa reacción ocurra de manera mucho más rápida y más intensa, ¿no? Entonces resulta que entre los estudiantes, la formación ciudadana y la adquisición de conciencia ciudadana ocurren momentos de catalización brutal cuando hay movimientos estudiantiles. Son momentos de una intensidad, de una vitalidad tan grandes, en donde procesos de aprendizaje que a veces toman años, se generan en horas. Cómo organizar una asamblea, cómo participar en una asamblea, cómo ordenarla de tal manera que sea razonable, que tenga
sentido, que pueda operar, que tenga efecto. Cómo presentar una posición frente a un colectivo, cómo discutir una postura frente a otra, cómo hablar en público, cómo asociarse para tener más posibilidades de que una postura u otra puedan prevalecer. Todo esto, las formas del debate político y de cualquier otro tema, porque ha habido movimientos estudiantiles que son, por ejemplo, para defender, los hubo para crear la reserva ecológica aquí en la UNAM. Sarucán dice que él la creó, no, él era rector cuando estudiantes de la Facultad de Ciencias lo obligaron a parar una serie de obras que estaban haciendo por todos lados y a definir los límites de una reforma, de una reserva ecológica que hoy tiene la universidad en sus terrenos de aquí del Pedregal, ¿no? Sí era político el tema, pero no solo político, era medioambiental, empezaba toda esta conciencia ambientalista en los años 89, 90, por ahí, ¿no? Cómo se discute de manera ordenada, cómo existe un momento en el que hay la necesidad de convencer al de enfrente, en donde la discusión ha dejado de ser ese momento en el que uno fija posiciones en casa, por ejemplo, con los padres que dicen, no, imagínense una discusión así en los años 60, nadie, ningún músico del mundo es comparable a José Alfredo Jiménez, y los hijos diciendo, los Beatles, papá, por favor, de ninguna manera, punto, se acabó, no hay discusión, ¿no? O sea, son opiniones. El momento de llegar a tener que dar argumentos y razones convincentes para que los otros asuman una postura o para construir de manera colectiva una posición, es un proceso de aprendizaje de una riqueza brutal y a veces ocurre en una mañana, algo que uno nunca había hecho antes y de repente se dio cuenta de que había que hacer, lo hizo y supo que lo podía hacer en ese momento y para siempre. Porque eso es como aprender a andar en bicicleta, ¿no? Uno sabe y hasta que no le cortan una de las piernas puede seguir montando generalmente hasta que se va de acá, ¿no? A donde quiera que ustedes piensen que se va la gente. Las formas de organización, que si representantes de grupo, consejos generales de representantes, asambleas generales, la diferencia entre una asamblea general y una asamblea estudiantil, cuándo es importante organizar una asamblea general, cuándo es relevante una asamblea de estudiantes, cuándo es importante incluir al sindicato o las asambleas de trabajadores, dependiendo qué demandas conectan con qué cosas, cuál es el sentido político de cierto tipo de cosas. ¿Y cuáles son el repertorio de acciones que tenemos frente a nosotros? Desde escribir una carta de protesta al director porque el pizarrón no funciona, ¿no? Mandarle una carta al coordinador del curso del Seminario de Educación Superior porque no nos gustó la presentación de fulanito de tal, ¿no? Quejarse de que la videoconferencia no se oye bien en una sede del curso, ¿no? O sea, uno aprende cómo ir resolviendo y haciendo y tomando iniciativa sin esperar a que las cosas las resuelva el gobierno, las resuelva el diputado, el presidente municipal o el vendedor de la Coca-Cola, vayan ustedes a saber quién. Entonces, 3 temas. La formación ciudadana para el debate, la formación ciudadana para la organización. Aprende uno a organizar, no aprende las recetas de la organización. No se organiza uno siempre de la misma manera para todas las causas y problemas. Aprende incluso la necesidad de la flexibilidad respecto a eso.
En momentos de la dictadura, los estudiantes no tienen que hacer grandes análisis y debates para decir, no podemos llamar a asambleas, porque en el momento que llamemos a la asamblea, llegan y nos detienen a todos y se acabó el asunto. Tenemos que operar de otra forma, ¿sí? Y las formas de la acción con comunicación, todo esto conectado, ¿no? Entonces, estos momentos de intensa participación, ¿sí? Generan en nosotros una formación, una adquisición de ciudadanía muy grande, pero sobre todo una construcción de conciencia ciudadana, asociado a valores y prácticas que no hace falta que nos la pusieran en un cartel. Vivimos, y hace 15 días no lo conmemoramos, lo recordamos con mucha tristeza, ¿no? El acontecimiento del 26 de septiembre, la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de 6 personas, ¿sí? O sea, catalizó en nosotros ese fenómeno, ¿no? Una comprensión del comportamiento del gobierno mexicano, un entendimiento de las fallas de la justicia, ¿no? Una posición ética frente al problema de la violencia, ¿no? En 24 horas habíamos superado todos los universitarios, todos los carteles que nos pudieran haber puesto ahí. Una comprensión del significado de la solidaridad, un entendimiento de la importancia de la acción, de no podernos quedar cruzados de brazos, de que no era suficiente decir qué mal está esto, qué terrible, y comentarlo con el vecino en la calle. Y quienes hayan estado en las movilizaciones gigantescas del año pasado, por ejemplo la del 20 de noviembre, no solo en la Ciudad de México, en muchas ciudades del país, o en la conmemoración de los hechos el sábado de hace 15 días, vimos la capacidad de organizarnos, de rechazar la provocación, de entender el papel de la policía y los provocadores, la importancia de deslindar a las marchas de la provocación, todo ese aprendizaje por ejemplo, de la correspondencia entre las demandas políticas, las acciones políticas y el contexto que se vivía. Yo me imagino que entre los encapuchados hay unos cuantos enloquecidos que legítimamente piensan que ese es el método para transformar el país y acabar con acontecimientos como la desaparición de estudiantes de la Normal. Pero la gran mayoría de la ciudadanía que se volcó a estas movilizaciones parece tener perfectamente claro que no es el momento de acciones vanguardistas de violencia para sacar adelante temas como el tema de la represión estatal, la violencia generalizada en el país, ¿no? Que la ciudadanía está harta de violencia y que lo único que no podemos plantear como alternativa a la violencia es la violencia, ¿no? Y no hizo casi falta discutirlo en ningún lado. Era como un entendimiento común. Las reuniones de estudiantes y de profesores eran más bien para ponerse de acuerdo en cosas muy prácticas, en la necesidad de decir cosas. Eso es el momento de catalización. Ese es el momento del aprendizaje intensivo. Ese es el momento en donde quienes tuvimos la fortuna de pasar por uno o varios movimientos estudiantiles, nos formamos en la universidad con una riqueza que impacta el resto de nuestra vida, ¿no? Aprendimos algunos a hablar antes en público en una asamblea estudiantil que en dar clases, pero no cabe duda que haber aprendido a hacer eso nos ayuda a poder transmitir conocimientos y enriquecer el intercambio en el ámbito docente, ¿no? Y en las formas de relación entre estudiantes y académicos, en fin, cambia absolutamente todo. Asumida esta postura
de que es en los movimientos estudiantiles en donde, y no estoy diciendo que tenga obligatoriamente que el rector en turno de la universidad generar un movimiento estudiantil por generación de estudiantes universitarios para que se formen, porque no es la artificialidad el asunto, aunque puede que varios de los 16 serán capaces de generar uno en su contra muy rápidamente, no, eso no me cabe la menor duda, pero más allá de eso, la idea es que cuando estos acontecimientos aparecen en la escena, los estudiantes, jóvenes, hombres y mujeres, tienen una enorme capacidad de acción, una enorme capacidad de aprendizaje, de adquisición de conciencia ciudadana y de puesta en práctica de formas ciudadanas de organización y de acción. Veamos entonces 3 experiencias sobre movimientos estudiantiles que han marcado notablemente estos momentos de formación que tienen una larga duración, ¿no? 1968. Casi parece, o por lo menos por mucho tiempo hubiera sido innecesario explicar cómo empieza, ¿no? Un juego de fútbol entre una vocacional y una preparatoria en la Ciudadela termina en una pelea entre jóvenes, como pueden terminar cualquier cascarita en el estacionamiento en un estacionamiento de CEU. Por razones inexplicables en términos de detalle, pero no inexplicables en términos del estilo y las prácticas del gobierno mexicano, les avientan encima toda la fuerza de los granaderos, los golpean, los persiguen, los detienen, y los estudiantes universitarios y politécnicos del centro de la ciudad reaccionan frente a la represión. ¿Qué es la reacción? Empiezan a quemar tranvías, ¿no? Autobuses, la policía los persigue, se meten a la preparatoria número 1 y tiran un bazucazo contra la puerta histórica de San Ildefonso, ¿no? Y entonces el asunto escala. ¿Había ahí un movimiento? No, había una reacción estudiantil. Había condiciones para generar un movimiento. Pero había, tanto en el Politécnico como en la UNAM, grupos relativamente pequeños de jóvenes que habían tenido una intensa formación ciudadana en el movimiento ferrocarrilero y magisterial de 58, desde muy jovencitos, que tenían práctica política en distintos partidos, que tenían cierta experiencia y que se plantean inmediatamente, al día siguiente o la misma noche de estos acontecimientos, es necesario articular una respuesta organizada de los estudiantes. Se ponen en contacto unos con otros y fundamentalmente en el Politécnico Nacional generan 2 cosas: una propuesta de pliego petitorio con 6 demandas y una propuesta de organización desde las escuelas a partir de asambleas en donde cada escuela que se ponía en huelga nombraba 3 representantes a un comité coordinador de estudiantes del Poli. Al día siguiente, el rector Javier Barrosierra llama a una movilización desde la rectoría y decían que hasta el Zócalo, ¿no? Los interrumpen en Félix Cuevas con tanques y los obligan a regresar. Después de la manifestación, los estudiantes del Poli se reúnen con estudiantes de distintas escuelas de la UNAM. Y el Poli trae ya una propuesta que había trabajado desde el día anterior, que se socializa y es fundamentalmente apoyada por las facultades de lo que se llamaba el ala técnica, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, y acuerdan un pliego petitorio de 6 demandas y una organización que se llamó el Consejo Nacional de Huelga, con 3 representantes de cada escuela, de la asamblea de cada escuela que se ponía en huelga. Los estudiantes midieron la situación, hicieron análisis político,
plantearon un conjunto de demandas y peticiones que tenían correspondencia con la situación que se vivía en el país, ¿no? Que recogían de la Constitución mexicana un conjunto de derechos y propusieron una forma organizativa que les permitía enfrentar la corrupción tradicional y la represión con la que el gobierno generalmente trataba a los movimientos sociales. Entonces, es cierto que hubo espontaneidad, pero hubo una decisión colectiva de construir un movimiento. No surgió nomás porque sí, tralala, el 68, no. Entonces, esas personalidades que se mencionan, independientemente de lo que haya sido su historia posterior, Raúl Álvarez Garín, que murió hace poco, Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, Eduardo Valle, el Búho, Salvador Martínez de la Roca, el Pino, y otros muchos, tenían claro que había que organizar una respuesta y se plantearon la construcción, y con ello generaron un movimiento con un contenido político que en 6 demandas reflejaba 2 cosas: una crítica al autoritarismo del sistema político mexicano y una aspiración de transformación democrática del país. A veces uno dice, a ver, pero si leo las demandas decía que corran al jefe de la policía, al jefe y al subjefe Mendiolea, Cerecedo y no me acuerdo, y Cueto, ¿no? ¿Dónde está la demanda de democratizar el país? En ese momento, exigirle al presidente de la República que removiera a las autoridades de la Policía del Distrito Federal tenía una implicación democrática. Y demandarle al gobierno federal diálogo público tenía una implicación democrática, ¿sí? A lo mejor hoy diríamos, ay, qué pliego petitorio tan fresa. Ese pliego petitorio tan fresa hizo el movimiento estudiantil más importante de la historia de nuestro país, ¿no? El análisis político y la acción colectiva, las asambleas eran de verdad. La gente se reunía en las escuelas, discutía, escuchaba a sus dirigentes, emitía opiniones, hablaba montones de gentes que se formaron como oradores, unos tenían más facilidad que otros, otros la aprendieron, ¿no? Y que vivieron este momento de hacer análisis político y plantearse la posibilidad de generar acciones. Y se plantearon una línea muy clara frente a 2 propuestas que había. La propuesta de que iba a ser un movimiento de masas y democrático, público y abierto. No había encapuchados, ¿eh? El gobierno era muchísimo más represivo de lo que son los gobiernos actuales. Y sin embargo la gente salía a la calle con la cara descubierta, reivindicando una forma de hacer política masiva y democrática en las calles de la ciudad, porque el movimiento encarnaba en sí mismo esa demanda de transformación democrática de la sociedad. Es un movimiento que catalizó la conciencia de los estudiantes, pero no solo eso, fue como una explosión de conciencia ciudadana al resto del país, histórica. Para nosotros hoy el 68 sigue siendo un referente, es un elemento de la conciencia nacional, es una forma de pensar el país, es una forma de entender a nosotros mismos en este país, hoy. Así como lo fue la Revolución Mexicana también, ¿no? Pero son referentes y constituyó un gran referente de cómo hacer política y de un proyecto diferente de país que paradójicamente aún no se logra a plenitud. ¿Qué duda cabe entonces que fue un momento de catalización intensa, de formación ciudadana y de adquisición de conciencia, ¿no? Si todavía hoy van a ser casi 50 años de distancia del 68, nos llega el impacto de ese movimiento. Vámonos más cerca. Chile 2010. Después de años de dictadura,
más o menos 1973 a 1988, si no me equivoco, ¿no? En que es el referéndum por el no a la continuación de la dictadura de Pinochet. Con una ley de universidades que sigue vigente hoy, la de Pinochet, que transformó la dictadura completamente a las universidades chilenas, en donde se puso en práctica la versión más extrema de lo que luego se llamó proyecto neoliberal para la educación, en donde la educación pública superior le cuesta y muy caro a los estudiantes que participan en ella, y en donde se financia a partir de créditos, algunos créditos subvencionados por el Estado y otros no. Los estudiantes salen a la calle, una generación de estudiantes que había luchado antes en la secundaria, salen a la calle en el 2010 con una demanda fundamental: gratuidad de la educación superior pública. Es una responsabilidad del Estado darnos educación. A diferencia del 68, en Chile existen estructuras históricas del movimiento estudiantil. Los estudiantes mexicanos no construían aquí una federación, sí hubo antes, federaciones de estudiantes universitarios, todas afiliadas al PRI. Por eso los estudiantes no querían una federación de estudiantes universitarios, ¿no? El último presidente de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos de la UNAM se llama Humberto Roque Villanueva. No sé si algunos ustedes han oído de la Roque Señal, ¿sí? Cuando ponen el 15% del IVA, por fin en el Congreso hay un diputado que hace la Roque Señal, como diciendo ya nos los chingamos a todos, ¿no? Ese fue el último presidente de una federación, premiado históricamente como burócrata del PRI. Los estudiantes de izquierda y democráticos evadían por completo el establecimiento de organizaciones permanentes de los estudiantes, porque en el contexto mexicano podían ser cooptadas. En Chile, sin embargo, viniendo de una tradición anarco y comunista desde principios del siglo XX, se estableció la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, y las federaciones de otras universidades chilenas, y la Confederación de Estudiantes Chilenos, la CONFECH, con elecciones anuales de representantes, con financiamiento, que fue capaz de subsistir incluso en la clandestinidad durante la dictadura de Pinochet. Una estructura orgánica permanente que toma la lucha por la gratuidad educativa y le da una dimensión brutal en los años 2010-2011, ¿sí? Alcanza un consenso nacional que no había existido en Chile por décadas. Casi 90% de la población encuestada, ¿no? O las encuestas reflejaban que casi 90% de la población estaba totalmente de acuerdo con los estudiantes y con sus demandas. Un nivel de legitimidad y de consenso que era un proyecto. La organización estudiantil existía. Lo que los estudiantes chilenos se plantearon es cómo convencer al conjunto de la sociedad de que estas demandas son correctas, y lo lograron con un liderazgo muy inteligente, ¿no? Que tuvo mucho impacto internacional. Seguramente han ustedes oído hablar de Camila Vallejo, sobre todo, pero también Giorgio Jackson, ¿no? O Camilo Ballesteros, o sea, realmente dirigentes muy formados políticamente, de una larga trayectoria, y que le dieron al movimiento una presencia y una vitalidad enorme y un peso político en la sociedad chilena, que a partir de esta construcción de consenso y legitimidad cambió por completo la relación de fuerzas políticas en Chile, no en la universidad, en el conjunto del país. Y ante la cercanía del momento electoral, en donde todo parecía indicar que la derecha iba a lograr continuar en el gobierno, en la presidencia de la República, el movimiento asume
se da cuenta de su propia fuerza política y asume la responsabilidad de generar y contribuir a generar el triunfo de la presidenta socialista. Y entonces hay una conciencia ciudadana también en una decisión difícil para un movimiento social, que es la de aceptar jugar un papel en una transformación de orden electoral, ¿no? Los estudiantes lo asumen con conciencia y actúan en consecuencia para contribuir a esto. Tienen el impacto esperado. Bachelet gana la presidencia con una fuerza que no había tenido nunca gobierno alguno después de Pinochet y que permite romper la constitución que el propio Pinochet había dejado en Chile y que era inamovible por la manera en la que estaban construidas las representaciones al Senado de la República y al Congreso. Adquiere una mayoría tan grande que rompe el candado y permite una transformación muy profunda de Chile. Todo eso a partir de una enorme movilización estudiantil que generó ciudadanía, que generó conciencia ciudadana, más allá de los propios estudiantes, pero que obligó a los estudiantes a una reflexión ciudadana más allá de sus movilizaciones tradicionales, y que los planteó incluso una disyuntiva, aparte del triunfo de Bachelet, de asumir o no la acción parlamentaria como parte de la estrategia del movimiento. Y así, hoy en el Congreso en Chile están los diputados estudiantiles, que fueron los principales dirigentes de 2 generaciones de este movimiento estudiantil. Tercera experiencia, el Yo Soy 132, ¿no? Ese sí no hay que platicar cómo empieza, ¿no? Vale la pena recordar quién estaba en el baño, pero bueno, completamente diferente. No, después de la huelga de 99, 2000 en la UNAM, las fuerzas organizadas que quedan están tan aisladas, tan ideologizadas, tan marginales, que hay muy poca capacidad de incidencia en la construcción de un movimiento estudiantil. Se podría decir que el movimiento de 99-2000 o cierra un ciclo de movilizaciones estudiantiles que se abrió en los años 60, o abre el nuevo ciclo de movilizaciones, a veces incomprensibles para quienes nos habíamos formado en la práctica política y en esa ciudadanización de los años 70 y 80. Y de repente los estudiantes, ante los acontecimientos en la Ibero, generan un amplio movimiento estudiantil con una gran conciencia sobre las dificultades organizativas y la naturaleza de su movimiento, sobre todo de la gran diversidad de expresiones estudiantiles que convergían en criticar a las televisoras y un poco a Peña Nieto. Y parecía en los primeros días del movimiento, cuando se hace la primera asamblea universitaria aquí en CEU, nosotros paseábamos por ahí viendo, ¿no? Decíamos, esto se va a romper en cuestión de horas, porque ni el ITAM, ni el TEC de Monterrey, ni la Ibero parecen estar de acuerdo en la demanda de no a Peña Nieto, y en las universidades públicas están, sí, en contra de Televisa y TV Azteca, igual que los otros, pero van a llamar a no votar por Peña Nieto. Y esto va a romper el movimiento. Y resulta que no, que los estudiantes hacen una práctica de debate, de discusión y de una práctica ejemplar de que a partir de una diversidad tan grande poder encontrar una formulación que unificó al movimiento y lo sacó junto hacia adelante. En lo que parecía que se iban a partir en 1 hora y media, unas cuantas horas después, a partir de una propuesta de la representación del posgrado de la UNAM, todas las representaciones estudiantiles de las diferentes universidades convergen
esencialmente en dos demandas: llamar a no votar por Peña Nieto, ¿no? Y criticar a los medios masivos de comunicación. O sea, exigir un terreno de comunicación imparcial, equitativo, democrático, y pusieron en jaque al proceso electoral, ¿no? Se le atravesaron en la garganta a Peña Nieto. No pudieron revertir el resultado electoral, pero todas las encuestas parecían indicar una diferencia de cerca de 15 puntos y acabó en 5, ¿no? Un poco más de 5. Cambiaron el escenario político del país, y el resentimiento del presidente contra los estudiantes era tan fuerte que la primera acción que emprendió el día de su toma de posesión fue una gran provocación para justificar la represión, utilizando a los grupos de provocadores, y ir estableciendo un mecanismo de golpeteo hacia los movimientos sociales urbanos. Acuérdense, los encapuchados tiraron bombas, rompieron vidrios, pasaban de un lado a otro de las barreras y no detuvieron a ninguno, detuvieron a puros estudiantes universitarios que no tenían nada que ver con la provocación, varios de ellos estudiantes de nosotros en ciencias políticas. Pero el movimiento nos transformó a todos, nos sorprendió por la rapidez con la que se encendió, nos sorprendió por las formas organizativas tan poco tradicionales que asumieron, ¿no? De alguna manera nos mostró que en este proceso de formación ciudadana, ¿no?, se hicieron evidentes algunas cosas que merece la pena tocar, nada más para terminar. Por ejemplo, una dura escuela de que los procesos sociales y políticos no dependen exclusivamente de la voluntad. O sea, por ejemplo, el movimiento acordó un programa muy amplio de demandas, pero cuando sale electo Peña Nieto ha perdido su sentido más general, y por más que los activistas intentaron sostener al 132 y sus comités y su tal, el movimiento se desarmó, porque su demanda central era tratar de parar a Peña Nieto, y aunque no lo logró, yo creo que el movimiento tuvo resultados muy importantes, pero tampoco pasó en automático por la voluntad de unos cuantos a constituirse en un movimiento con otro tipo de demandas. Y eso es un duro aprendizaje, pero es un aprendizaje muy importante, forma parte de nuestra conciencia ciudadana. La voluntad es relevante, pero no sustituye a los procesos sociales, los enriquece, los acompaña, los conforma, pero no los sustituye, ¿sí? Y segundo, nos puso un enorme contraste entre viejas formas y nuevas formas de quehacer ciudadano. El uso de las redes sociales, por ejemplo, la comunicación política que cambió por completo. El día de la marcha del 26 de septiembre pasado, yo me quejaba con amargura de que no había en ningún periódico del país un solo desplegado que dijera: la marcha va de tal lugar a tal hora y termina en tal otro lugar. Yo preguntaba, pero ¿y dónde está eso? En las redes, papá. Todo mundo sabe. Sí, pero en las redes, una hora antes de la salida de la marcha que estaba planteada, no sé, no me lo puedo explicar, a las 12 del día el sábado desde Los Pinos, plantean a las 11 de la mañana que no va a salir de Los Pinos, que va a salir del auditorio. Entonces las redes tienen esa flexibilidad para bien y para mal, porque de repente uno no sabe bien qué es lo que está ocurriendo, y en las redes el manejo, unos pueden decir para acá y otros pueden decir para allá, y los acuerdos para organizar las acciones, por ejemplo, no son tan evidentes para quienes no están realmente inmersos en todo eso. Por otro lado, ¿no?, sustituyen pues al viejo mimeógrafo, ¿no? Yo recuerdo al maestro Díaz Cuevas dándole vuelta
al mimeógrafo. Yo creo que ustedes no saben ya ni qué es un mimeógrafo, ¿no? Ni lo que era picar un stencil, ¿no? En fin, nos abren nuevas formas de organización. Las asambleas fueron relativamente pocas, las movilizaciones, hubo más movilizaciones que asambleas, fueron muy masivas. Nos muestran, por ejemplo, el tema de la provocación como un tema que no es nuevo, pero que asume formas nuevas, con esta onda de los anarcos que van de negro, con las caras tapadas, etcétera, etcétera. Nos muestran también que los medios masivos de comunicación no cabe duda que son propiedad del enemigo, pero que aún el enemigo a veces tiene necesidad de dar espacio en esos mismos medios a las demandas y los planteamientos de otros sectores para mantener la legitimidad que los hace negocio, porque si no, no operan. Nos muestra en suma, y con esto quiero terminar, el tema con el que empecé. Lo ciudadano no es estático, lo ciudadano cambia. La conciencia ciudadana es dinámica, es histórica, tiene que ver con el contexto que vivimos, tiene que ver con nuestra capacidad de interpretar el mundo actual, de entender nuestra ubicación en él y nuestras posibilidades de actuar para transformarlo. Y por eso parece tan relevante rescatar en particular que hay una forma muy bien identificada a través de la cual la universidad genera intensos procesos de formación ciudadana y de construcción de conciencia ciudadana, y que estos son los movimientos estudiantiles. Es un acto analítico lo que estamos haciendo, no una propuesta programática para el futuro de la universidad, ¿no? Insisto, no se trata de movimiento estudiantil 101 con 6 créditos para el semestre que viene, ¿no? O sea, no es esa la lógica, pero entender que este tipo de fenómenos sociales generan desde la universidad, en una condición privilegiada, intensos procesos de ciudadanización dentro y fuera de las propias universidades. Bueno, pues eso sería todo. Creo que ha sido más o menos extenso, largo, para no ponerle eufemismos. Vamos a darnos un tiempo y volvemos para las preguntas y la discusión. Gracias. Dejemos esta chica tan bonita aquí. Catálisis, claro. Pero está muy bien. Bueno, Ayotzinapa lo mencioné hace como a la mitad de la presentación. Pero no, yo seleccioné 3 casos, porque mire, usted podía hacer los movimientos estudiantiles desde Córdoba en el 18, Sudamérica, Guatemala, Francia, México en el 86, 87, en el 99, 2000. Puedo tocar Guatemala o Nicaragua, o sea, pero el otro punto que las tierras esta manera es que como que la conciencia ciudadana hay que estar en el no me cabe duda. es otro elemento.